¿Qué secretos guardaba aquel hombre de sonrisa franca, caballo brioso y voz de trueno que conquistó la pantalla grande con su porte de charro y corazón de oro? ¿Quién era en realidad Luis Aguilar cuando se apagaban las cámaras, cuando dejaba el sombrero sobre la silla y se miraba en el espejo no como ídolo, sino como hombre? Hoy en la otra cara de la fama, nos sumergimos en la vida desconocida de uno de los íconos más grandes del cine mexicano. Un artista que lo tuvo todo: fama, fortuna, mujeres, aplausos, y también tragedias, traiciones y silencios que marcaron su destino. Y si ya te atrapó este inicio, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque en la otra cara de la fama no contamos historias a medias, las revelamos desde lo más profundo. Aquí mostramos al ídolo completo, con sus glorias, sus sombras, y ese lado humano que pocas veces se conoce. Quédate hasta el final, porque la historia de Luis Aguilar es una montaña rusa emocional, y lo más impactante todavía no ha sido revelado. Luis Aguilar Manso nació el 29 de enero de 1918 en Hermosillo, Sonora. Desde muy pequeño, soñaba con ser piloto aviador. De hecho, antes de entrar al mundo artístico, lo fue. Estudió en Estados Unidos y obtuvo su licencia, pero el destino tenía otros planes para él. Su vida dio un giro inesperado cuando su atractiva presencia y su natural carisma llamaron la atención de un productor mientras cantaba en una reunión informal. Nadie imaginaba que ese joven del norte, amante de los cielos, terminaría por convertirse en una de las figuras más queridas de la época de oro del cine mexicano. Su debut en el cine fue en la década de los 40, pero fue el Gallo Giro, apodo con el que sería inmortalizado, lo que marcó el inicio de su leyenda. Luis no solo era un charro en pantalla, lo era en la vida real. Cabalgaba como los grandes, cantaba con el pecho abierto y tenía una picardía natural que lo hacía irresistible para el público. Su estilo era menos solemne que el de Jorge Negrete y menos trágico que el de Pedro Infante. Él era el pícaro noble, el galán de barrio, el hombre que podía enamorar con una canción ranchera o hacer reír con una mirada cómplice. Pero su vida detrás del escenario fue más compleja de lo que muchos creen. A pesar de su fama, Luis Aguilar nunca fue completamente feliz con la forma en que la industria lo etiquetó. Muchos productores lo encasillaron como el charro simpático y se negaban a darle papeles con mayor profundidad dramática. Aunque ganó el cariño del pueblo, también sintió el peso de no poder demostrar todo su potencial como actor. Varias veces intentó hacer proyectos más serios, incluso coproducciones con el extranjero, pero fue boicoteado por figuras poderosas que temían que rompiera el molde que tanto les redituaba. Su éxito en el cine fue arrollador. Participó en más de 150 películas y compartió pantalla con estrellas como María Félix, Pedro Infante, Jorge Negrete y Lola Beltrán. Fue envidiado, admirado, imitado, pero también fue víctima del sistema. En más de una ocasión, le cambiaron líneas, le modificaron escenas y hasta lo marginaron de créditos importantes. Él nunca lo denunció públicamente, pero su círculo cercano sabía que esas decisiones lo herían profundamente. Detrás del Gallo Alegre, había un hombre que muchas noches regresaba solo a casa, con la tristeza de no poder controlar su propio destino artístico. En el amor, su vida fue un torbellino. Se casó 2 veces, una de ellas con Rosario Gálvez, actriz y madre de sus hijos, con quien compartió una relación intensa pero llena de altibajos. A Luis se le atribuyeron múltiples romances, algunos confirmados, otros nunca admitidos. Se hablaba de aventuras con vedettes, cantantes, actrices, y hasta una relación secreta con una mujer casada de la alta sociedad. La prensa de la época lo adoraba, pero también lo perseguía. Hubo titulares, insinuaciones, rumores. Él, fiel a su estilo, se reía. Pero los más cercanos sabían que algunos de esos amores dejaron marcas que nunca sanaron. Uno de los episodios más oscuros de su vida fue el distanciamiento con varios compañeros del medio artístico por conflictos internos en la ANDA, el sindicato de actores. Luis Aguilar, siempre leal a sus ideales, tomó partido por una facción que fue duramente atacada. Se le cerraron puertas, se le suspendieron contratos, y muchos de sus llamados amigos desaparecieron. Aún así, no se arrepintió. Prefería perder trabajo a traicionar sus principios. Esa integridad,
tan rara en el medio, fue parte esencial de su legado. También fue un hombre profundamente generoso. Ayudó a actores en desgracia económica, apoyó a cantantes noveles, pagó tratamientos médicos de colegas olvidados por la fama. Pero jamás lo hizo público. Lo hacía en silencio, sin cámaras, sin aplausos. Porque para Luis Aguilar, la verdadera hombría no estaba en los trajes de gala, sino en el gesto humilde que nadie ve. En sus últimos años, siguió trabajando en telenovelas y películas, aunque ya no con la misma intensidad. Su salud comenzó a deteriorarse, pero nunca perdió el humor. En entrevistas, aún soltaba chistes, anécdotas, frases pícaras que hacían reír al público. Pero sus ojos contaban otra historia. En el fondo, sabía que su época dorada había terminado y que una nueva generación lo recordaba más por nostalgia que por presencia. Eso no lo entristecía. Lo aceptaba con madurez. Decía, yo ya viví mi gloria. Ahora me toca ver cómo otros intentan ganársela. Falleció el 24 de octubre de 1997, dejando un vacío en el corazón de todo México. Su funeral fue masivo, pero también íntimo. Fue llorado por los suyos, por sus fans, por sus colegas, y por aquellos que alguna vez lo traicionaron, pero nunca dejaron de admirarlo. Porque Luis Aguilar fue de esos que no se olvidan, de esos que dejan marca. Y por eso, hoy, en la otra cara de la fama, lo recordamos como se debe, con emoción, con respeto y con verdad. Porque el Gallo Giro no solo fue una voz. Fue un símbolo de valentía, de nobleza, de pasión. Un hombre que vivió con alegría, pero también con heridas profundas. Que amó, que luchó, que cayó y volvió a levantarse. Y que hoy, más que nunca, merece ser redescubierto en toda su grandeza. Si esta historia te hizo recordar, te emocionó o te enseñó algo nuevo sobre Luis Aguilar, suscríbete ahora mismo a La Otra Cara de la Fama y activa la campanita. Porque aún quedan muchas verdades por contar, muchas leyendas por desenterrar, y muchas almas por honrar. Tras su muerte, el legado de Luis Aguilar comenzó a adquirir una dimensión aún más mítica. El país entero volvió la mirada a su filmografía, sus canciones, sus entrevistas. Pero detrás de esa revisión pública, había algo más profundo sucediendo. La construcción silenciosa de una leyenda que, por años, había sido subestimada. Porque si bien era considerado un ídolo popular, no siempre fue tratado con la profundidad crítica que su obra merecía. Luis no solo fue una estrella, fue un fenómeno cultural. Y su impacto sigue vivo no solo por lo que hizo en pantalla, sino por lo que representó fuera de ella. Su personaje del charro moderno marcó a generaciones. A diferencia de otros galanes que encarnaban la autoridad rígida o el drama lacrimógeno, Luis construyó un tipo masculino diferente, divertido, leal, juguetón pero íntegro. Era el amigo, el hermano, el amante, pero siempre el hombre que respondía por los suyos. Esa construcción no fue casual. Luis entendía que, en un país golpeado por la desigualdad, la violencia y la frustración, la gente necesitaba figuras que representaran esperanza y honor sin necesidad de perfección. Por eso, cada personaje suyo tenía matices. Podía equivocarse, podía emborracharse, podía perder, pero nunca traicionar. Fuera del set, su casa era un santuario de recuerdos. Conservaba fotos de rodaje, cartas de fanáticos, recortes de periódicos y hasta sombreros originales de películas que marcaron historia. Era un hombre orgulloso de su trayectoria, pero no vanidoso. Le gustaba sentarse con sus nietos y contarles anécdotas de cuando filmaba con Pedro Infante y salían a cabalgar después del rodaje. Pero en esas conversaciones también se deslizaban confesiones que pocos sabían. De los contratos que le robaron, de las escenas que no lo dejaron dirigir, de los sueños truncados por intereses ajenos. Hubo un proyecto en especial que Luis acarició durante años. Dirigir una película sobre la vida de un mariachi que terminaba convirtiéndose en líder de su comunidad. Tenía el guión, tenía el reparto, tenía hasta los escenarios elegidos, pero nunca recibió el financiamiento. Algunos productores lo consideraban demasiado político, otros decían que ya no era el momento para él. Esa negativa le dolió más de lo que dijo en su momento. Era su forma de cerrar el círculo,
de contar una historia que lo representaba por completo. Y aunque no lo logró, el simple hecho de haberlo intentado lo honra. En el terreno musical, su voz sigue resonando como una de las más cálidas, alegres y representativas del folclore mexicano. Canciones como Copitas de Mezcal, El Pícaro, Carta a Eufemia o Camino de Guanajuato siguen sonando en radios, en fiestas, en cantinas, en hogares. Luis tenía una forma única de interpretar. No forzaba la voz, no adornaba de más, no dramatizaba. Cantaba como quien conversa, como quien se sienta contigo a contar una historia y la convierte en canción. Y por eso, sus interpretaciones conectaban con el pueblo, porque venían del pueblo. Hubo también un aspecto poco conocido de su vida, su cercanía con la comunidad LGBT y en un tiempo donde el tema era tabú. Si bien Luis siempre representó la masculinidad tradicional, quienes lo conocieron saben que fue un hombre respetuoso, abierto y profundamente humano. Se le recuerda por defender a compañeros del medio que eran discriminados por su orientación sexual. En una época en la que el machismo imperaba, él eligió la empatía. Jamás se prestó a burlas, ni toleró que se faltara el respeto a nadie en su presencia. Ese gesto, pequeño para algunos, fue inmenso para muchos. Y aunque siempre fue identificado como un hombre fuerte, hubo momentos donde su fragilidad salió a la luz. En una entrevista nunca transmitida, guardada por décadas en los archivos de una televisora nacional, Luis rompió en llanto al recordar a sus padres. Dijo que, pese a toda la fama, lo único que deseaba era que su madre lo hubiera visto convertirse en lo que soñó ser. No quería que me aplaudieran tanto, solo quería que ella me abrazara al final de cada función. Esa frase quedó grabada, pero jamás fue emitida. Quienes estaban presentes supieron entonces que el ídolo tenía el corazón aún más grande que su voz. Durante sus últimos años, Luis mantuvo un perfil bajo, pero no se alejó del público. Le gustaba pasear por el centro histórico, entrar a restaurantes donde lo conocían por nombre, saludar a los meseros, tomarse fotos con turistas. Nunca negó una firma, nunca fue grosero, nunca se creyó superior. Y esa humildad fue, quizá, lo que más lo elevó. Porque entre tantos ídolos que se perdieron entre egos y excesos, Luis Aguilar siguió siendo el mismo, el charro noble, el caballero sonriente, el hombre que supo vivir, y también supo partir con dignidad. Hoy, su imagen vive en murales, en canales de televisión, en colecciones de cine clásico, pero, sobre todo, en la memoria emocional del pueblo mexicano. Porque Luis no fue solo una estrella de pantalla, fue una parte de nuestras abuelas, de nuestros padres, de nosotros. Su presencia fue un lazo entre generaciones. Y por eso, aunque el tiempo avance, su figura no se apaga. Se transforma. Se multiplica. Se queda. Luis Aguilar dejó este mundo como lo vivió. Sin estridencias, sin escándalos, con la frente en alto y el corazón abierto. A diferencia de otros ídolos de su generación que murieron rodeados de controversia o en el olvido, su despedida fue un acto de respeto nacional. En su funeral, no hubo reflectores desesperados ni gritos histéricos. Hubo silencio, lágrimas sinceras, cientos de admiradores con sombrero en mano, cantando bajito los versos de sus canciones. Un país entero recordó, en ese momento, porque lo amaba tanto, porque representaba lo mejor del carácter mexicano. Era fuerte, sí, pero también era justo. Era alegre, pero con profundidad. Era grande, sin necesidad de gritarlo. Y a pesar del homenaje, muchos secretos quedaron enterrados con él. Como aquella caja de madera que su esposa conservó con recortes de prensa y cartas que él escribió, pero nunca envió. En esas hojas, según se dice, había palabras para personas que lo traicionaron, a quienes perdonó sin decírselo. También había notas dedicadas a su hija, a quien dejó como su mayor legado emocional. En esos escritos hablaba de la fama no como un regalo, sino como un arma de doble filo. Uno llega al público por la voz, pero se queda por el corazón, escribió en una servilleta amarilla durante una gira. Esa frase, encontrada años después, resume todo lo que él fue. Su nombre fue retomado en los años 2000 con fuerza renovada. Documentales, reediciones de sus películas, homenajes musicales.
Incluso plataformas digitales como YouTube y Spotify revivieron su voz para nuevas generaciones que, sin saberlo, ya lo tenían en la memoria colectiva. Porque si hay algo que marcó a Luis Aguilar, fue su autenticidad. Esa energía que traspasaba la pantalla, ese modo de decir una línea como si la estuviera improvisando en el momento. Era un actor de alma, un cantante de verdad, un hombre sin dobleces. Y en estos tiempos, eso es oro puro. En el análisis profundo de su figura, los críticos han comenzado a reconocer su versatilidad. Si bien fue conocido como el charro simpático, sus papeles en cintas como Copa de Sombra, El 7 leguas, El 13 de oro o El 7 en la mira demuestran una gama actoral que fue, por momentos, injustamente ignorada. Pudo hacer comedia, drama, melodrama rural, aventuras, incluso personajes con tonos oscuros. Y siempre lo hacía creíble. Era el tipo de actor que no necesitaba prólogos. Apenas entraba en escena, y ya lo creías. Esa es una virtud que no se enseña. Se nace con ella. Pero más allá de la actuación y la música, lo que realmente ha convertido a Luis Aguilar en una leyenda es su ética. Su forma de ser dentro y fuera del foro. Nunca llegó tarde. Nunca gritó a un técnico. Nunca despreció a un extra. Jamás pidió tratos especiales ni abusó de su fama. Y eso, en un medio donde los egos se inflan como globos en cada rodaje, lo convirtió en un referente. Por eso, cuando se retiró de forma gradual, lo hizo sin resentimiento. Sabía que había dado todo, que había dejado el alma en cada plano, que lo suyo ya estaba escrito. Muchos han dicho que si hubiera nacido en otra época, Luis habría sido una figura internacional. Y es probable. Tenía la presencia, el carisma, el talento y la preparación. Pero él nunca se lamentó por lo que no fue. A diferencia de otros que vivieron suspirando por lo que pudo ser, Luis agradecía lo que tenía. Disfrutó de sus éxitos sin vergüenza y enfrentó sus caídas sin drama. Esa paz interior, esa aceptación madura, es lo que lo distingue de tantos otros nombres que se apagaron envueltos en amargura. Hoy, su rostro aparece en murales de cantinas, en camisetas de charros modernos, en ilustraciones digitales que circulan por redes como homenaje espontáneo. Y su voz sigue cantando. En bodas, en fiestas patrias, en serenatas de madrugada. Cuando alguien entona una ranchera con sentimiento, es muy probable que en algún rincón esté resonando el espíritu de Luis Aguilar. Y por eso, desde la otra cara de la fama, su historia debía ser contada con justicia, con emoción, con verdad, no solo como ídolo, sino como hombre. Porque el Gallo Giro no fue solo un cantante de coplas o un galán de sombrero. Fue una figura que encarnó un tipo de masculinidad noble, divertida, empática, y cada vez más necesaria. Gracias por haberte quedado con nosotros hasta el final de esta historia. Si Luis Aguilar ya era parte de tu memoria y hoy lo es también de tu corazón, suscríbete ahora mismo a La Otra Cara de la Fama y activa la campanita. Porque aquí seguimos redescubriendo a los grandes que nos dieron identidad, alma y canciones que aún curan. Déjanos en los comentarios cuál de sus películas es tu favorita, o qué canción te hace recordarlo como si aún estuviera entre nosotros. Nos vemos muy pronto, donde la historia no se repite, se honra. Donde la fama no se inventa, se gana. Y donde las leyendas no se olvidan jamás.